a entrar a la patología respiratoria del recién nacido, entonces vamos a recordar algunos conceptos que tenemos que tener bien claros para entender la patología. Bueno, vamos a hablar sobre el origen del aparato respiratorio. Nos vamos un poquito a embriología. Recordemos que el aparato respiratorio se va a formar alrededor del día 28, es cuando empieza a formarse el desarrollo pulmonar, a través de un botón ventral en el intestino anterior. ¿Sí? Y va a iniciar su segmentación por dicotomía. Empieza a ser una yema pulmonar, esa yema pulmonar se divide en dos, empieza a separarse, va creciendo simultáneamente los dos. El brote pulmonar es una estructura en forma de cúpula, ¿verdad? Es un abultamiento en el intestino anterior. Ahora recuerden que el intestino anterior es parte del endodermo, ¿verdad? Las capas germinativas es endodermo, y que va a estar a partir, ¿verdad?, en la porción inferior de las bolsas faríngeas. Para que recuerden, cuando ven en la tercera semana que ven el desarrollo branquial, ¿se acuerdan? El desarrollo del aparato branquial, se habla de arcos branquiales, se habla de bolsas faríngeas y de hendiduras faríngeas, y se dice del primer arco derivan tales estructuras, del segundo arco, y nos van describiendo lo que va a dar origen cada arco, pero también nos describe lo que da origen las bolsas, ¿verdad? Las bolsas faríngeas. Bueno, aquí inmediatamente de las bolsas faríngeas empieza el intestino anterior, y ese intestino anterior, ¿verdad?, cuando empieza a crecer, nos va a dar origen a lo que sería, ¿verdad?, el brote laringotraqueal, y que parte de eso, cuando que es un tubito que se va a dividir, se va a tabicar y va a formar, ¿verdad?, ese intestino anterior va a formar esófago y tráqueo, ¿verdad? Bueno, en la porción anterior nos dice que va a formar, ¿verdad?, el brote avanza hacia anterior, y eso forma lo que es la tráquea. Hacia región distal o posterior del tubo se va a formar los bronquios. Dice que es un tejido bulboso y va a ir a formar los bronquios. El desarrollo pulmonar, acuérdense que va a pasar por varias fases. Dentro de esas fases, la primera etapa, ¿verdad?, es un periodo pseudoglandular. Y esto va a comprender de la semana 8 a la semana 12, ¿sí? Y donde se empiezan a formar los bronquios. Acuérdense, son dos yemitas, se van dividiendo, se empiezan a formar los tubitos que van a ser los bronquios. La tráquea se va a dividir en dos, luego se empiezan a dividir en dos, ¿verdad?, los bronquios, los bronquiolos, y al final de los bronquiolos formamos los acinos. ¿Verdad? Y los acinos, cuando hablemos de acinos, vamos a imaginar un racimo, ¿verdad? Acino es como un racimo, y hablemos de un racimo de uvas que todos conocemos, ¿no? Entonces, más o menos así va a ser nuestra formación pulmonar. Lo que son bronquios, tráquea, bronquios, bronquiolos, van a ser un sistema de conducción. Si hablamos más adelante, ¿verdad?, de la anatomía de la tráquea, de los bronquios, sabemos que son tubos, ¿verdad?, tubos cilíndricos, ¿verdad?, que tienen componente cartilaginoso, membranoso y colágeno, y que la porción anterior está formada por anillos cartilaginosos y en la porción posterior está formado por un tejido elástico, ¿verdad? Digo, aparte de capas musculares y todo eso, ¿verdad? Ahora, sabemos que cuando va desarrollando ese tejido conductivo o ese sistema conductivo, también va desarrollando las arterias. Las arterias van a la vez, van creciendo como el bronquio junto con su arteria, ¿verdad? Después de ese periodo pseudoglandular viene un periodo canalicular, y estamos hablando aquí un periodo de las 16 a las 28 semanas. Canalicular, como canales, ¿verdad?, esos tubos que se van a convertir como en canales. Nos dice que aquí incrementa la vascularización, ¿sí? Hay mayor desarrollo del acino, crecen más, ¿verdad?, las uvitas van creciendo más, y se va formando una capa, la capa epitelial, ¿verdad?, de cada alveolo, que va a estar dando origen a células tipo 1 y tipo 2. Esas células se van a llamar neumocitos, ¿verdad?, neumocitos, ¿sí? Tenemos la formación de la vía aérea, que dice, ¿verdad?, la grande, que va a ser el cartílago, luego tenemos el colágeno y una porción terminal que va a ser elástica. Esa es la estructura de lo que sería tráquea, bronquios, bronquiolos, es la misma estructura, ¿verdad?, y eso le permite su funcionamiento. Lo repetiremos y lo entenderemos un poquito más cuando vemos ya patología respiratoria en general, y cuando veamos asma, bronquiolitis, vamos a entender un poquito esto de la anatomía y fisiología de los bronquios. Bueno, una vez que se forman los bronquiolos terminales, el desarrollo posterior incluye una vascularización extensa,
con desarrollo de vasos sanguíneos, así como formación de conductos y los precursores alveolares. Más o menos a la semana 19 ya están formados los bronquiolos respiratorios, ¿verdad? Y se empiezan a diferenciar las células. Hagan de cuenta que esos tubitos están cerrados en la parte exterior con una membranita. Esa membranita empieza a crecer, se hacen los acinos, se van rodeando de venitas, ¿verdad? De capilares, pero cada estructura, cada alveolo está compuesto por células tipo 1 y 2, decimos neumocitos 1 y 2. ¿Verdad? Esos neumocitos 2 ya diferenciados van a empezar a secretar pequeñas cantidades de factor surfactante. ¿Verdad? Esto más o menos entre la semana 19 y 20 son pequeñas cantidades, como pequeños pulsos de factor surfactante. Posteriormente nos habla aquí de que alrededor de las 20 semanas nuestro bebé ya va a tener movimiento respiratorio. ¿Sí? Importante. Luego viene el periodo sacular. ¿Verdad? Sacular, ¿qué quiere decir? Sacos. ¿Verdad? Ya se van formando saquitos. Y hablamos de sacos terminales entre las 26 y 36 semanas. ¿Verdad? Se van diferenciando hasta que ya quedan los alvéolos totalmente diferenciados. Y los alvéolos van a ser estructuras que están totalmente rodeadas por capilares. ¿Verdad? De tal manera que están como adosadas las paredes. No puedes despegar los capilares del alvéolo. Están totalmente adosados, ¿verdad? Casi intercalados, ¿verdad? Para estar en íntimo contacto, y eso va a permitir el intercambio de gases. Aquí en nos dice que la estructura del aparato respiratorio está diseñada para mantener íntimo contacto con la finalidad del intercambio gaseoso. En la imagen podemos ver cómo viene el bronquio, ¿verdad? Cómo están sus capilares, venía rodeado ahí, ¿verdad? Junto con su arteria, ¿verdad? Sus venas, y así van creciendo, está muy vascularizado, y ahí estamos viendo la imagen cómo, ¿verdad? Está rodeado de una malla, ¿verdad? Esa malla capilar, pero totalmente adosada, es la red capilar adosada a las paredes alveolares, ¿verdad? De esa manera se permite el intercambio. Para hablar de respiración fetal, ¿verdad? Los libros nos describen que más o menos entre la semana 10-11, ¿verdad? Ya llegando a la semana 12, ¿verdad? Vamos a tener que el feto inhala, ¿verdad? Inhala líquido amniótico, y hace como movimientos de deglución, ¿verdad? Estamos apenas ya en la semana 11, para la semana 12 ya está deglutiendo y va a estar inhalando el líquido, ¿sí? Esto es importante, inhala. Cuando ustedes llegan ya a la práctica clínica y escuchan, ¿verdad?, la información, o a veces uno le pregunta, por ejemplo, en la consulta a los padres, ¿verdad?, el motivo por qué estuvo hospitalizado, y que dicen, estuvo hospitalizado porque me dijeron que tragó líquido, ¿sí? Estamos viendo que está tragando líquido desde la semana 11. Entonces, si pasó 30 semanas con ese líquido, no puede ser que ahorita tome líquido o lo trague y se ponga mal, ¿no? O dicen, tragó líquido y se le fue a los pulmones. Si tragas, se te va al esófago, esófago, estómago, ¿no? Sigue su camino. Si aspiras, entonces sí se va a vía aérea. Aquí entonces el trago líquido es una palabra que no debemos utilizar al dar informes. O tal vez aclararla cuando dicen trago líquido, no se preocupe, no pudo tragarlo porque toda su vida ha estado 30 semanas ha estado tragando líquido, ¿verdad? Entonces eso es algo que él sabe hacer. Entonces no tragó líquido, tal vez haya aspirado líquido, es una palabra diferente, pero a veces no sé si les facilite o para que la gente entienda, pero a veces malentiende o malinformamos, ¿vale? Bueno, los alvéolos pulmonares no sé que están íntimamente relacionados, están adheridos uno con otro, va formando la pared alveolar, y volvemos a ver, 97% de los neumocitos que son tipo 1 van a formar la estructura y van a ser los que tengan la función respiratoria. Son los encargados del intercambio de gases. Sin embargo, los neumocitos tipo 2 van a preparar el factor surfactante que decíamos que como en la semana 19 se empieza a producir, pero ya para la semana 24-26 es cuando ya inicia como una producción, como ya en serio, ¿no? Bueno, tenemos aquí en estas estructuras también vamos a encontrar unas células, aparte de los neumocitos vamos a encontrar macrófagos. ¿Verdad? Dice que los macrófagos están patrullando la zona. ¿Qué sería eso? ¿Verdad? ¿Qué sería de patrullar? Pues andan circulando todo alrededor por ahí, ¿verdad? Un intruso, llámese un antígeno, llámese una bacteria, un virus, algo así, ¿qué hacen con él?
Lo fagocita, ¿verdad? ¿verdad? Como un videojuego, ¿verdad? Ya lo aspirar, ¿verdad? Fagocitan, ¿verdad? Lo destruyen. O bien, cuando la partícula es grande, diferente y eso no la fagocitan, ¿qué hacen? La llevan con nosotros, las células presentadoras, ¿no? Y va a la célula presentadora, y me encontré este intruso, ¿no? ¿Qué hago con él? Pues espérate, vamos a generar defensas contra este intruso, ¿no? Y empieza una cadena inmunológica, ¿no? Eso ya lo vieron en el INU, es otro tema, pero es parte de esto, ¿verdad? Que están ahí patrullando. Bien, estoy hablando y he repetido como 3 veces la palabra surfactante. La vamos a estar repitiendo y más cuando veamos la patología que se llama enfermedad de membrana hialina, ¿sí? El surfactante, ¿verdad? Le llamamos como un agente tensoactivo, ¿no? Dice que es una mezcla de lípidos y proteínas sintetizados por neumocitos 2, se almacena en los cuerpos lamelares y es secretado en los alveolos. Su función es disminuir la tensión superficial y evitar la atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Que los pulmones se colapsan. El colapso alveolar, ¿verdad? Si hablamos aquí pequeñas atelectasias, es como que el alveolo se colapsó, ya no se entró, se pegó, ¿sí? O bien, cuando hablamos de atelectasia, por ejemplo, en un problema de un lactante, de un escolar o de un adulto que decimos tiene una atelectasia, ahí que nos referimos que tal vez por secreciones se obstruyó algún segmento, ¿verdad? Tapó un bronquio o un bronquiolo y alguna parte está obstruida, no está funcionando, está colapsada y eso llamamos atelectasia. Entonces colapso, ¿verdad? Atelectasia es un colapso. Bueno, entonces ya estamos produciendo factor surfactante alrededor de las 24 o 26 semanas. ¿Sí? Ese factor va a ser importante porque cuando falta, ¿verdad? Se va a ocasionar una patología. Entonces ahorita hasta aquí son conceptos generales que vamos a entender. Ahora nos está hablando que en semana 11 de gluten líquido, ¿verdad? Que la semana 20 tiene movimientos respiratorios. No sabemos, se dice que no se conoce con precisión cuál sería el mecanismo por el cual el feto ya respira. No tiene necesidad de oxígeno, el oxígeno lo está recibiendo a través de la placenta, ¿verdad? En la sangre está recibiendo el oxígeno, entonces no tiene como necesidad de oxígeno para estar respirando. Sin embargo, dicen, no se ha estipulado cuál es el mecanismo por el cual se presenta esa respiración fetal, ¿verdad? Cuando estamos en la vida extrauterina, les pregunto, ¿cuál es el factor que va a desencadenar la respiración? El factor estimulante de la respiración, ¿cuál es? El cambio de presión. No, ¿cuál es? El que llore. El que llore. Y nosotros ahorita no estamos llorando y estamos respirando. El llanto sí, pero tiene relación con otra cosa. O sea, no es el llanto por sí. Así como dijéramos tibio, daba frío, sobre es tibio, que es presión atmosférica, no es presión atmosférica, que es, ¿quién es el segundo? Sería el ambiente. Algo que hay en el ambiente, algo que tiene que ver con la atmósfera. ¿Por qué respiramos? Por ahí vas. ¿Por qué respiramos? Estamos vivos, porque estamos vivos porque respiramos. ¿Por qué respiramos? Porque estamos vivos. Y me quedéis. ¿No? ¿Cuál es el estímulo? Fisiología pura. Aparato respiratorio, fisiología. ¿Sí vieron fisiología? Sí, bien, Carlos, esto es obligatoriamente fisiología. Lo veíamos, no puedo ahorita recordarles mi clase de fisiología cuando veíamos esto. Este es el punto exacto por el cual produce la respiración. Ok, tenemos un centro respiratorio a nivel cerebral, ¿no? Que es el que coordina. Pero tiene que haber un estímulo para que ese centro respiratorio funcione. El centro respiratorio es como el centro de máquinas, ¿no? Donde está así. Pero tiene que hacer así. Respira. Respira. ¿Quién es el que está estimulando la respiración? Alguien por ahí dice ambiente, alguien dijo ahí presión atmosférica, atmósfera, la palabra clave, puede ser. Alguien dijo oxígeno.
¿Cuál es el contrario del oxígeno? Dióxido de Cuando se incrementa el CO2, la concentración, si se acuerdan de fisiología, dice, ¿verdad? Cuando, es más, vean en el canon y está como a mitad del libro, dice ahí, ¿verdad? Que cuando se eleva la concentración del CO2, el CO2 es el estímulo, la hipercambia es el estímulo para que se estimule el centro respiratorio vulvar y se produzca la respiración. ¿Sí o no? Lo leí y dice, no es cierto, sí es cierto, el CO2 es el que estimula. Cuando está elevando la hipercambia, está elevando el CO2, dice, hey, respira, respira, respira. Eso lo hacemos aquí, ¿no? Lo estamos haciendo, lo está haciendo nuestro organismo, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual se estimula el centro respiratorio. El incremento de CO2 se empieza a incrementar. Acuérdense que es como, en fisiología todo es balance, ¿no? Así como los mecanismos de polarización y todo eso. Entra se sube, baja, se disminuye el calcio y todo eso, la contracción cardíaca, músculo. Entra el sodio, se eleva el sodio, esto así que se estimula la contracción, baja el sodio y se repolariza el músculo y cosas así, ¿no? O sea, todo eso tenemos que ver. Bueno, ¿qué es el CO2? En efecto, no sabemos cuál es el mecanismo. No hay una concentración elevada que estimule la respiración. El niño cierto está en cierta hipoxemia, acuérdense, ¿verdad? Pero no es como tal el efecto de la respiración, entonces se desconoce cuál. Tiene una respiración irregular, ¿verdad? No es como así que 40 respiraciones por minuto, se acuerda y respira, o a lo mejor accidentalmente, ay, ya respiró, ¿no? Y él mismo que está haciendo, está funcionando como en forma no coordinada su organismo, de forma desordenada, pero ya respira, ¿sí? De glúteo respira, eso tenemos, hay que acordar. Ahora, cuando ya está un producto de término, hablamos un producto de 37 a 40 semanas, los libros de embriología nos dicen, ¿verdad? El producto ha llegado a su término, ahora el producto tiene 37 a 40 semanas, está totalmente formado, ¿verdad? Un párrafo como de 10 renglones está en su texto y dice, está totalmente formado y está preparado para el nacimiento, o está listo para el nacimiento, en cualquier momento puede nacer, ¿no? Se acabó, es un párrafo que dice ahí de 37 a 40 semanas, ¿ok? De desarrollo fetal. Ahora, ¿cómo sabemos que ya va a ser el tiempo de nacimiento? Bueno, la mamá, pues ya sabe, ¿verdad? Está preparada, ya dijeron, cuando empieza a sentir contracciones, vas a sentir esto, ¿verdad? Y empieza a tener anuncios de que ya va a empezar, ¿verdad? O que ya es momento del nacimiento. El feto también va a tener una información. ¿Cuál va a ser la información? A través, ¿verdad? Cuando ya inicia el trabajo de parto, y ustedes saben que se empiezan a liberar neurotransmisores y algunas sustancias, ¿verdad? Se van a empezar a producir prostaglandinas, catecolaminas, y eso va a hacer que estimule, que sea un aviso para el feto de que ya van a nacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a preparar el feto para el nacimiento? Pues muy fácil, ¿verdad? ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a sacar líquido. Acuérdense que en este momento tenemos líquido alveolar. Los alveolos están ocupados por líquido, ¿verdad? Decimos agua, pero pues en sí es el líquido alveolar que decimos, ¿no? Entonces tiene otro componente, no es pura agua, ¿no? Ok, ese líquido alveolar, ¿verdad? Necesitamos desplazarlo para que pueda respirar. Si está ocupado el líquido, ¿dónde mete el aire? No tiene espacio para meter el aire. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sacar líquido. Entonces, el organismo empieza a prepararse. Cuando empieza el trabajo de parto, ese es el aviso. Y es importante porque vamos a ver qué pasa cuando el feto no tiene o la mujer no tiene trabajo de parto. Cuando no hay un trabajo de parto, el niño no se preparó para nacer. Es como cuando tiembla, ¿no? Te empieza a temblar y no decimos a las 10:30 va a temblar, ¿no? O sea, estamos bien cómodos, tranquilamente. El que está en el baño, el que se está bañando, o sea, disfrutando en el baño, ¿verdad? Su eliminación, cosas así, ¿verdad? Estás ahí oyendo música y todo así, ¿no? Y de repente sales corriendo como loco. Imagínate que así salga el niño no sabe, el niño está bien tranquilo, jugando, relax ahí, ¿verdad? Sí, juega sus briguitos, se enreda la patita, se jala, está todo. Y de repente, ¡pum!, vas para afuera, ¿no? ¿Qué pasó? Pues eso nos puede dar una patología, porque no hubo un trabajo de parto, ¿verdad? Por la razón que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí él se va a preparar, porque ya le anuncian, hay un trabajo de parto, entonces el niño se empieza a preparar, o bueno, el feto se empieza a preparar, y empieza a eliminar, empieza su sistema linfático a reabsorber líquido linfático, líquido alveolar. Empieza a desplazar ese líquido de tal manera que pueda entrar el aire. Ahora, ya va a nacer, nace. Cuando pasa por el canal del parto, vamos imaginando, ¿verdad? El conducto del canal del parto es una vagina de una mujer nulípara. Sabemos por anatomía que la vagina, ¿verdad?, es un conducto
¿verdad? Que tiene tejido elástico, que tiene contracciones, que permite la dilatación, ¿verdad? Ese tejido elástico, esas contracciones que hasta ese momento solo habían sido útiles, reconocidas o no, ¿verdad? En el momento de una copulación, ¿verdad? En este momento cambia su función y ahí tenían contracciones rítmicas, ¿verdad? Que hace la vagina, ¿verdad? Para estimular también incluso el transporte de los espermatozoides. Ahora, ¿verdad? Esa va a ser unas contracciones como en sentido contrario, ¿verdad? Y va a estimular, se va a dilatar esa vagina. Sin embargo, calculen, ¿verdad? La dilatación de la vagina, de qué tamaño debe ser. Si vamos a obtener una cabecita que mide, la cabecita, ¿verdad? Un diámetro promedio de 30 y tantos centímetros, ¿verdad? No sé, 32, 34 centímetros, una cabeza, hasta 37, 38, dependiendo del tamaño del bebé. Entonces, una cabecita, ¿verdad? Que tiene como este tamaño, pero unos hombros que están más anchos, entonces tienen que pasar por ahí. ¿Qué hacen? Se comprime, ¿verdad? Se comprime para poder salir, ¿verdad? Muchas veces sale así, con las manos cruzadas al pecho, ¿verdad? Porque se comprimió, ¿verdad? Se hizo chiquito, salió para poder pasar el canal del parto. Si te comprimes, ¿qué pasó? Se comprimió el tórax, ¿no? Al comprimirse el tórax, ¿qué va a pasar? Va a sacar líquido, está ocupado por líquido. Si tú apachuras un globo con agua, ¿qué va a pasar al agua? Se va a salir, ¿no? Tiene salida, no está amarrado. Ok, tiene ese globo, lo apachuras, pues se sale, ¿no? Entonces, comprimiste ese tórax, al comprimirse, saca líquido. ¿Sí? Les hago mucho hincapié de que cuando están ustedes observando un parto, ¿verdad? Observen el parto, ¿verdad? Cómo está desempeñándose, cómo el bebé se mueve, se gira la cabecita del bebé, así como se está comprimiendo, ven así como se comprime el cuero cabelludo, se encima, ¿verdad? Se arruga y se está comprimiendo y gira, ¿verdad? Y al momento del nacimiento, ¿qué hace? ¿Verdad? Vamos a decir, echa como una bocarada de líquido, ¿verdad? Como si vomitara líquido 1 o 2 veces, ¿verdad? Saca líquido por boca y nariz. Ese líquido viene tanto del estómago como de pulmones, está liberando líquido. Lo comprimiste, ahora ya salió, ¿verdad? Salió otro hombro y se expande, cambió la presión intratorácica y ahora esa presión que hace, jaló, ¿verdad? Actuó como una válvula y jaló aire, introdujo aire a los alvéolos. Pero todavía tenemos un poco de líquido en los alvéolos. Entonces, al momento del nacimiento, ustedes cuando escuchan al bebé, se oye, ¿verdad? Como un burbujeo. ¿Por qué? Porque tenemos aire y líquido, ¿sí? Empieza a oírse así, luego dicen, ay, tiene muchas flemas. Pues más que flemas es esas burbujitas de aire que están jugándose con el líquido que estaba ahí en los alvéolos, se están moviendo. Empieza a eliminarse, vuelven a sacar más líquido, ¿verdad? Y se libera y en unos minutos ustedes ya no escuchan esos estampores. Ya se liberó el líquido. ¿Qué pasó? Se está liberando, con la misma respiración están expulsando más líquido, o se mueve y lo vomitan, por ejemplo, sacan más líquido, ¿verdad? Ya se liberó y empieza a llevarse la respiración normal que conocemos, ¿vale? Eso fue lo fisiológico. Ahora, dentro de lo patológico puede haber que no elimine todo ese líquido, que tenga líquido los alvéolos, ¿verdad? Que no se libere o que le cueste liberar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y cuando no se libera ese líquido se tiene que aspirar? No. Continuará. Ah. Esta es la primera parte, insisto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, recordemos un poco la embriología como para saber en qué periodo de nacimiento van a ser mi paciente. Ahí es que van a ser, tiene 26 semanas, pues está en un periodo bien crítico, no están bien desarrollados los alvéolos. ¿Por qué la sobrevida, verdad, va a ser menor? Porque pues, no tiene alvéolos, ¿cómo van a estar funcionando? Están los áculos, pero no están totalmente diferenciados. ¿Qué otro problema tenemos? La producción de surfactante. Estamos con una producción disminuida de surfactante, entonces no va a ser suficiente, tal vez tenemos que poner surfactante exógeno. La deficiencia de surfactante nos va a llevar a una patología, ¿sí? Y incluso, ¿verdad? Puede llevar hasta condicionar o poner en riesgo la vida de nuestro paciente. La presencia de líquido nos lleva a una patología. Aquí esto es precisamente introducción, porque si yo les doy la patología y te digo, esta es por deficiencia de surfactante, hay que ser surfactante, ¿dónde se produce? Porque se produce a partir de cuándo se produce, ¿no? Entonces aquí empiezo con esto como a manera de introducción y vamos a ir describiendo algunas patologías. Vamos a empezar a verlas, aquí les puse como SDR. La primera patología que vamos a ver la llamamos síndrome de adaptación. ¿Va? Síndrome de adaptación pulmonar, es nuestra primera patología.
Bueno, síndrome de adaptación. La vamos a abreviar como SAP. SAP. El nombre completo es síndrome de adaptación ¿sí? Síndrome de adaptación pulmonar. Algunos dicen que debe llamarse síndrome de mala adaptación pulmonar, ¿sí? Vamos a dejarlo como están los textos, síndrome de adaptación pulmonar. Cuando vimos recién nacido, en la última parte de recién nacido, había unas laminitas por ahí que nos decían periodo de transición. Y nos decía, el periodo de transición puede durar hasta 6 horas, ¿verdad? Y que se va a caracterizar porque en la primera hora el niño está lloroso, irritable, taquicárdico, con muchas secreciones, etc. En la segunda hora el niño está tranquilo, ¿verdad? Empieza a tener bradicardia, baja la frecuencia cardíaca, el niño se puede quedar dormido, tranquilo, relajado, todo eso, ¿verdad? Eso nos habla del periodo de transición normal, por ahí lo deben recordar. Ahora, en ese periodo de transición puede generarse este síndrome de adaptación. ¿En quiénes se va a presentar el síndrome de adaptación? Se puede presentar en los recién nacidos de término, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Menos frecuente en el pretérmino y en el posttérmino, ¿sí? Entonces un tanto más frecuente en el recién nacido de término. ¿Por qué mecanismo nació? Tanto puede ser como por cesárea como por parto, ¿sí? Se puede presentar en ambos, ¿sí? Si vemos con un poco más frecuencia, pudiera presentarse en el cesárea, ¿ok? Un recién nacido. ¿Cuánto tiempo dura un síndrome de adaptación? El tiempo de duración, ahorita en estas patologías, el tiempo de duración nos va a indicar la patología. El tiempo de duración va a ser de 6 a 8 horas. Cuando tú me hablas de un síndrome de adaptación que tardó 2 días o 3 días, que lo tuviste con oxígeno y que no se adaptaba, pero te digo, estaba mal tu diagnóstico. No era un síndrome de adaptación. Así, textualmente, síndrome de adaptación dura 6 a 8 horas. ¿Sí? Si ya me pasaste 24 a 48 horas, yo te puedo decir, a lo mejor era una taquipnea, a lo mejor era otra cosa, pero no era una adaptación. La adaptación es 6 a 8 horas. Y va siendo progresivo hacia la mejoría. Inicia con dificultad respiratoria, se va mejorando en 1 a 2 horas, el niño está bien, ¿sí? A lo mejor en 6 horas, en 8 horas máximo, el niño va a estar bien, ¿ok? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que se presenta? El cuadro clínico va a ser mal controla la temperatura, le cuesta controlar su temperatura, puede tener datos de dificultad respiratoria y por consecuencia va a estar disminuida su saturación de oxígeno, ¿verdad? Le cuesta trabajo controlar la temperatura. Hemos hecho hincapié, la temperatura corporal de la mamá, ¿verdad? Estábamos a 36 grados, por ejemplo. El niño tiene 1 grado más de temperatura. Entonces, la temperatura en que está sometido nuestro bebé antes del nacimiento, vamos a pensar que está en 37 grados. Al momento del nacimiento, dependiendo del ambiente donde esté, ¿verdad? Se nos pide que los quirófanos tengan una temperatura de 24 grados. ¿Verdad? Muchas veces ni tienen un termómetro, ni tienen calefactor y clima y todo para que mantengamos como constante esa temperatura. De repente hay quirófanos que están fríos, heladísimos, ¿no? Y bueno, el ambiente donde está nuestro niño, que es la cuna térmica y la fuente de calor, se supone que esa zona por lo menos la debemos tener a 24 grados. ¿De acuerdo? Pero si tardamos en pasarlo, si está el clima aquí, ¿verdad? Como en algunos lugares que el clima está justo, la mesa del niño está justo abajo del clima o justo enfrente, pues disminuye esa temperatura si no apagas el clima, ¿no? Entonces hay que cuidar la temperatura. Entonces, uno de los problemas es eso, que a pesar de que tú tengas los cuidados óptimos, lo secaste, lo pusiste en la fuente de calor, lo estás arropando rápidamente y todo eso, a pesar de eso pueda tener mal control de la temperatura. Datos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los datos de dificultad respiratoria? ¿No? Disociación transabdominal. Disociación, tiraje intercostal. ¿Son 5? ¿Ya disociación? No. Retracción.
La cianosis viene como consecuencia. Los datos de dificultad respiratoria son los 5 parámetros del CIRBE, ¿sí? Esos son nuestros datos de dificultad respiratoria. Ahora, ¿qué va a hacer con esos datos de dificultad? Que nos puede dar cianosis o nos puede dar que está disminuida la saturación, ¿no? Pero es como la consecuencia de, ¿sí? Ese es el cuadro clínico, ¿sí? Bien, es el más fácil de todos, ¿ok? Ahora, vamos a hacer diagnóstico. Y ya les digo, a partir de este día, todos los días que hagamos una patología, porque toda nuestra materia es de patologías, cuando llegamos a este punto vamos a tener más o menos la misma secuencia, ¿verdad? Cuando llegamos al punto de diagnóstico, siempre que les pregunte yo, ¿cómo vas a hacer diagnóstico? Y la respuesta así del grupo clínico, ¿verdad? Como cuando estás ahí aprendiéndote las tablas o estás en el catecismo, ¿verdad? Padre nuestro, bueno, ok. 2 por 2, 4, así como de esas, ¿verdad? Cantadita, me contestan clínico. ¿Cómo es tu diagnóstico? Clínico, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ser clínicos? ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir clínico? ¿Ah? Diagnóstico clínico. ¿Qué entendemos por diagnóstico clínico? De acuerdo a la sintomatología que presentan los Ok. pacientes. Primero, de acuerdo a antecedentes. De acuerdo a antecedentes, ¿verdad? ¿Qué factores tengo para cualquier patología? ¿Qué factores tengo? Pues esto me pudo condicionar, ok. Cenaron tacos anoche. ¿Cuál fue el factor predisponente? Pues la ingesta de alimentos en la calle, ¿no? Ese fue un factor predisponente, eso me está, pues comí tacos en la esquina, ¿no? Y nunca he comido en esa esquina. Pues ya me está diciendo que ese fue un factor para la diarrea que traen hoy, ¿no? Vamos a pensar. Las manifestaciones clínicas, lo que presenta el paciente. La exploración física, lo que yo estoy observando, detectando. Entonces, eso es el diagnóstico clínico. Nosotros debemos ser clínicos, ¿verdad? Me decían una vez, ¿cómo sabe eso? Pues me reí, ¿verdad? Y dije, pues es esto, ¿no? Y en alguna ocasión, por ejemplo, un paciente que llega al médico con su paciente, y yo le digo, pues a ver, y veo antecedentes, veo rápidamente al niño, y digo, ¿sabe qué, doctor, es esto? Y me veo así como, y me río y dije, sí, pues es que clínicamente, o sea, yo estoy viendo, o sea, que la fiebre, que esto, los datos que me están dando, pues clínicamente, pues es tal cosa. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? A corroborar, ¿verdad? O sea, a lo mejor sigo mi interrogatorio, con lo demás y todo, hago mi exploración y digo, sí, ¿verdad? Ese es mi diagnóstico clínico. Antecedentes, manifestaciones y exploración. Entonces, eso es lo que debemos hacer clínica, ¿verdad? En todas las patologías van a ver que se hace diagnóstico de una forma muy bonita, por ejemplo, de las diarreas, de los problemas respiratorios, todo, en base a los datos clínicos, ¿verdad? Y no esperamos a que nos diga el laboratorio rayos X qué es, o sea, esos datos clínicos, ¿sí? Entonces, por antecedentes, es que tengo un recién nacido de término, que nació por parto cesárea, está en sus primeras horas de vida, se está quejando, le cuesta trabajo controlar la temperatura y todo, entonces mi primera impresión diagnóstica va a ser un síndrome de adaptación, ¿vale? Ese es mi diagnóstico clínico. Ahora, ¿qué necesito? ¿Verdad? ¿Necesito auxiliares de laboratorio rayos X? Bueno, en este caso, pues, bueno, para descartar una patología, pero pasando el tiempo, ¿no? Ya si todavía no A ver, ustedes díganme qué hago. No, sí, tal vez después de la duración normal. Pero al instante no. Creo que está Entonces, después de las 8 horas. Si estás en institución, pues no pasó nada, ya pasó tu turno y dices, bueno. está en adaptación. Pero si estás en privado, sí cambia un poquito el concepto, la forma de actuar. Si nació a las 8 de la mañana y son las 4 de la tarde y me dice que hay que esperar y vamos a ver qué hago. ¿Le pido o no le pido? Alza la mano, ¿quién dice sí? Ganamos. Sí le vamos a pedir. Porque también tenemos que ganarle al tiempo. ¿Sí? El otro me decía una señora, ¿verdad? Dice, oye, pero es que te adelantas, estás aquí. Y dije, mira, si un médico no se adelanta a lo que puede venir, se nos va a ir el paciente, nos gana el paciente. O sea, nosotros tenemos que estar preparados antes de, cuando estás en una cirugía, estás instrumentando, ya van a hacer el corte, ¿verdad? Y tú así, pásame el bisturí. Bisturí. No, espérame, todavía no lo dan, ¿no? ¿Qué tienes que tener como instrumentista, tu mesalista? ¿Y qué tienes que ir? El instrumentista, ¿cómo tiene que ir? Un paso adelante del cirujano. ¿Verdad? ¿Ven esto?
Ya tienes la pinza acá. Ya tienes. Ya, a veces está el instrumentista y le digo, pásale la valva. Ah, sí, la valva, ya te la van a pedir. Ah, va. Ya, o sea, tu valva en la mano, cuando te la digan, tú ya la tienes en la mano. Pásale tu corte, ¿no? Pásale tu bisturí, cuando él te lo pida, tú ya lo tienes en la mano. Vas un paso adelante. Nosotros como médicos tenemos que ir un paso adelante. Si yo me espero 8 horas, a lo mejor en 8 horas ya está bien grave mi paciente. ¿Qué cree? Que tenía una membrana hialina, ¿no? Tenía, ¿no? Pues ya no la tiene, ¿no? Pues ya no está el paciente, ¿no? Entonces tengo que adelantar. ¿Le voy a pedir estudios? Sí, le pido estudios. Le pido una radiografía de tórax. Ahora, fíjense bien, la diferencia es que aquí la radiografía de tórax me va a salir normal. Entonces, ¿para qué se la pedí? Para descartar. Para descartar, porque esa dificultad respiratoria, yo estoy pensando en una adaptación, pero puede ser una taquimia transitoria, pero puede ser aún. Entonces yo veo mi imagen y te digo, ¿sabes qué? No es adaptación nada más, es una taquimia. Y sabe que señor va a estar con dificultad respiratoria, lo vamos a tener aquí 2 o 3 días, vamos a estar acá. Ya estoy con el pronóstico, me estoy adelantando a lo que va a pasar. No me esperé las 8 horas, ¿me explico? Entonces sí voy a pedir, pero mi radiografía va a ser normal. Ahora, laboratorio. ¿Le puedo pedir? Sí, le puedo pedir todo lo que quiera, hay dinero, ¿ok? Yo te voy a decir al momento, no hay dinero. ¿Qué le pides? Lo mínimo que le puedas pedir, no hay dinero para hacerlo, ¿sí? No hay recursos, si estás sin institución, no hay, ¿verdad? Te van a pedir no reactivo, ¿no? Pediste todo y no te hicieron nada, ¿no? Bueno, vamos a pedir laboratorio, sí. ¿Qué le pueden pedir? Una gasometría, ok. ¿Sabes qué? Está descompuesto el gasómetro. ¿Sabes qué? No hay tubos para el gasómetro. Pues ya me quedé sin gasometría. A nivel privado, ¿sabes qué? La gasometría cuesta 2,000 pesos. No, doctora, disculpe, no se la autorizo. No, yo no tengo 2,000 pesos para una gasometría. ¿Te la puedes pedir? Sí. Ahora sí que si puedes y te la pueden hacer, puedes pedirla. ¿Qué te va a hacer? La gasometría sí nos puede dar datos, porque tiene dificultad respiratoria, nos puede dar por ahí, tal vez la hipoxemia nada más, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa pueden pedir? Citometría. ¿Ok? Una citometría hemática. ¿Que le esperamos que salga? Normal. ¿Para qué la pido? Para descartar. Esa dificultad o esos datos me pueden ser iniciales en una sepsis. Entonces, si yo pido la biometría hemática, le voy a decir, ¿sabe qué? Le está costando respirar, le está costando adaptarse, porque su niño tiene datos de una sepsis neonatal. Y entonces, en esas 6 horas yo ya le inicié esquema de soluciones y ya le inicié antibióticos y le inicié todo. Vamos a pensar, bueno, son 6 horas, ok, se llevan las muestras, en 2 horas me dan resultados, en 3 o 4 horas yo tengo manejando a mi paciente y ya tengo un diagnóstico. No fue una síndrome de adaptación solo, fue una sepsis tal vez. Entonces esa es la diferencia, ¿ok? Puedo pedir aquí los parámetros de sepsis, una procalcitonina, citometría procalcitonina. Lo que ya no pediría, por ejemplo, pruebas de función hepática, bilirrubinas, incluso yo ni pido grupo sanguíneo, o sea, no me va a hacer, ¿no? ¿Quién más le gusta? Electrolitos, ¿no? Luego piden biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, PFH, o sea, ¿para qué tanto? A lo mejor la citometría, a lo mejor los índices de sepsis, ¿no? Procalcitonina, y ya con eso tengo para diferenciar. Examen de orina, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor no nos va a servir de mucho. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Perdón, diagnóstico diferencial antes de tratamiento. Diagnóstico diferencial. Aquí vamos a hacer juego de palabras en este periodo. Vamos a ver. El síndrome de presión pulmonar lo vamos a diferenciar de una taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Sí? Taquipnea transitoria del recién nacido. Lo voy a diferenciar de una enfermedad de membrana hialina. ¿Sí? ¿De qué otra cosa lo puedo diferenciar? De un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiano. ¿Ok? ¿Y contra qué otra cosa puedo diferenciarlo? De una neumonía. ¿Sí? Todo eso voy a diferenciar, fíjense. Entonces mi plaquita, mi placa de rayos X, si me sale normal, digo, es un síndrome de adaptación. Esperamos laboratorio. Laboratorios me dicen, ¿está normal? ¿Sabe qué es una adaptación? Ok. Todo tranquilo, hay que darle tiempo, ¿saben? Si en 1 hora, en 2 horas, ¿qué creen? Ya está llorando, satura 98%, está llorando, está activo, reactivo y quiere comer. Ok, bajar el oxígeno, vete quitándole, le quitamos el oxígeno, sigue saturando 95-96%, llora y pide comer, dale de comer, tan se acabó 8 horas, pásalo a la mamá, ¿no? O sea, se acabó y se resolvió nuestro síndrome de adaptación.
Bueno, ahorita les pongo esto. Les digo que aquí es un juego de palabras, porque vamos a ver en una taquipnea. Y cuando yo te diga, ¿con qué haces diagnóstico diferencial de taquipnea? Me vas a decir, con un síndrome de adaptación, con una membrana, con una... Cuando veamos esta, ¿con qué? Contraadaptación, taquipnea, esta contra azúcar. ¿Me explico? Entonces vamos a estar jugando estas palabras aquí en el medio. Ok, el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento en esto? ¿Qué le hacen? ¿Cuál es el primer dato que me presenta? ¿Qué le voy a hacer? Ok, a ver, temperatura. Vamos a ver, está, dice ahí por una temperatura. ¿Qué le voy a poner? Pues una cura térmica, ¿verdad? ¿Qué le voy a ofrecer? Calor. ¿Sí? Le cuesta, está frío. Se queja y todo. Puede ser por hipotermia nada más, ¿no? Entonces toda mi adaptación solamente fue hipotermia, ¿no? Está bien. Le caliento y a veces le pone la temperatura, sube a 36, 37, 37. Dejó de quejarse, no está cianótico ni nada. Entonces solamente fue la temperatura lo que le estaba dando la dificultad respiratoria. ¿Sí? Y lo demás todo normal. Ya, se va a su casa. Bueno, luego nos dice que tiene dificultad respiratoria. ¿Qué le van a hacer para la dificultad respiratoria? Puede ser oxígeno, ¿verdad? Oxígeno suplementario, que puede ser a través de puntas nasales o a través de un casco cefálico. ¿Sí? Le pongo oxígeno. ¿Qué otra cosa le puedo hacer? Si es necesario aspirar secreciones, ¿verdad? Posicionamos, dar una posición, por lo menos una posición de semi-Fowler. Si es necesario lo aspiramos, vigilamos, vamos a darle un tiempecito. Normalmente cuando yo tengo un problema de adaptación, pues ahí me estoy dando un tiempo, a lo mejor se van todos y yo me sigo quedando ahí. Pues ¿por qué? Porque tengo que asegurarme que el niño esté bien, ¿verdad? Y verlo si va a comer o no. Si tiene la dificultad respiratoria y va remitiendo, a lo mejor lo puede esperar 1 o 2 horas y empieza a comer. Pero si la dificultad respiratoria persiste, tengo que ponerle un aporte, ¿no? Porque si no va a caer en hipoglicemia, entonces a lo mejor lo tengo que canalizar y todo. ¿Sí? Pero ya estoy pensando que tenga otra cosa y no solamente la adaptación. La adaptación empieza a verse la mejoría en minutos, en horas. Bien, ¿cuál va a ser el pronóstico de este paciente? Favorable, porque esperamos un pronóstico bueno, ¿verdad? Como dicen, bueno para la vida y la función, ¿no? Se adaptó, se calentó y todo, pues nada, que pasa la mamá, alojamiento, lactancia, todo lo demás. La vigilancia nada más. Esa fue nuestra síndrome de adaptación. ¿Alguna duda? ¿No? Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiano. ¿Sí? Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiano. ¿Ya? ¿Algo más? Una pregunta. ¿Me podrías recordar si hay medicamentos para pacientes prematuras que todavía no generan líquidos surfactantes, todavía tienen que... Bueno, ahí de lunes, pero vamos a verlo. Si le vas a dar inductores de madurez pulmonar, es esteroide, betametasona. Le inyecta betametasona a las dosis y betametasona a la mamá. Cuando tienes ya un parto prematuro, ¿verdad? Próximo, ya inminente, o riesgo de parto prematuro, porque a veces a mí es un embarazo que ha sido complicado, entonces tiene riesgo de prematurez, le pones su primer esquema de inductores de madurez pulmonar y administras ese esteroide, generalmente betametasona. Ajá. Eso es como en el embarazo, todavía al final del embarazo, o cerca del nacimiento, que tienes el riesgo del embarazo o del parto prematuro. ¿Sí? Ahora, si ya nació y es un prematuro, tal vez necesites surfactante. Factor surfactante. Surfactante. Sí. Bueno, las causas no se saben muy bien, ¿no? Tanto puede ser en el parto como en la cesárea. Sí, es generalmente maduración nada más. Ajá, maduración. Es el más fácil de todos. Empezamos a ver otro que se llama taquipnea. TTRN. Taquipnea transitoria de recién nacido. Primero, ¿qué quiere decir taquipnea? ¿Taqui qué es? Más de 100. Entonces, taquipnea quiere decir
Respiraciones rápidas, ¿verdad? Aumentan las respiraciones. ¿Cuántas son las respiraciones normales en el recién nacido? Sí, ¿Cuántas? de 30 a 40. Arriba de 100. Son latidos. Primer paso. ¿Cuáles son? Perdón. Ah, sí, cierto. Ese sí es una taquipnea. 20 a 40 respiraciones por minuto. Si hablamos de taquipnea, obviamente nos está hablando que sean más de 60 respiraciones por minuto. ¿Sí? La taquipnea, ¿verdad?, recibe otros nombres. ¿Qué nombre recibe? Uno de los nombres que recibe es síndrome de pulmón húmedo. ¿Verdad? Taquipnea transitoria del recién nacido o síndrome de pulmón húmedo. Es su sinónimo. ¿Sí? Ahora, aquí es importante. ¿En quiénes se va a presentar la taquipnea? Aquí, si vamos siguiendo más o menos aquí el orden que empezamos con esto, ¿en quiénes? Aquí decimos el SAP se puede presentar en niños de término. ¿Sí? Ahora, la taquipnea se va a presentar generalmente, fíjense, generalmente en niños de término, pero con una característica, nacidos por cesárea. ¿Sí? O sea, principalmente. Acuérdense que aquí no somos como que si naciste por parto no te va a dar una taquipnea, o sea, te puede dar, o sea, quieres que te puede dar, ¿no? O sea, no le negamos a nadie, pero es más frecuente en niños nacidos por cesárea. Y la otra característica son niños nacidos por cesárea sin trabajo de parto. ¿Cuáles son las cesáreas sin trabajo de parto? La cesárea programada, ¿no? ¿Por qué se programa? Primer cesárea, ¿por qué se programó? Porque la mamá no quiere sentir dolores. Bueno, ¿o por qué se programó? Porque quiero que nazca hoy, que es mi cumpleaños. Hoy que es Navidad. Hoy que es Navidad, para que salgan las redes sociales, ¿no? O sea, lo programan, ¿sí? No hay trabajo de parto. Cuando no hay trabajo de parto nos preocupamos porque puede presentar una taquipnea. ¿De acuerdo? No se preparó. ¿Cuál era la preparación que tenía el trabajo de parto? Dijimos, a través de las catecolaminas, prostaglandinas y todo, inicia la absorción de líquido alveolar. Aquí no se inició la esa. Es como te digo ahorita, tiembla casi, ¿no? Vuela, ¿no? Si nos va a temblar, ¿saben qué vamos? Como el simulacro, ¿no? Faltan 5 minutos, ¿no? Ya tienes tu mochilita lista, todo esto así, ya estás como en la puerta y vas caminando tranquilo, que nomás es un simulacro. No corras, no grites, no nada, ¿no? Estás tranquilo, es simulacro. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si ya ahorita empieza aquí a caerse el techo, ¿no? Que no empujes, lo siento, es tú o yo, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces hagan lo que yo hago, ¿no? Yo salgo corriendo, ¿no? Entonces se hagan tranquilos, no se muevan, queden en sus lugares, hagan lo que yo hago, ¿no? Y soy el primero que me salgo, ¿no? Entonces, el niño sale precipitadamente, no sabe qué van a hacer, lo sacas y ¿qué tiene? Puede ser inicialmente un síndrome de evacuación, pero tiene retención de líquido, no se preparó para el nacimiento. Entonces, esa es la taquipnea, sí es importante. Y en eso es donde luego les dicen, ¿verdad? Es que tiene líquido en los pulmones. Pero si tú no conoces nada de esto y dices, ¿tiene líquido en los pulmones? A ver, ¿cómo que tiene líquido en los pulmones? Entonces, ¿qué haces, no? Para eso te estoy pagando, para que me salgas con que tiene líquido en los pulmones, que dice que no lo cuidaste. ¿Sí me explico? Ya se generan conflictos, y ya se generan, no, pues lo llevé a tal lado, pues, como no tenía dinero, me fui a meter a tal lado, y ya ahora me salen que tiene líquido en los pulmones. O sea, a mí me llegan muchas veces a pedir traslados, y es que tiene, no, mire, el líquido es normal, es por esto. Entonces a veces hago sesiones de psicología, terapia, ¿le debo algo? No, nada, no, gracias. Pues sí, ya nomás hice así como mi escuelita, y para eso estoy en la escuela, ¿no? Que les estoy dando, les explico ya, entonces, no, mire, puede pasar esto, es por esto, ¿sí? ¿Me entendió? ¿Quiere alguna pregunta? Les hago dibujitos, les hago así. No, pues muchas gracias. Entonces, ¿qué hago? Darle tiempo, esperar. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Le pago la consulta y le di consulta, ¿no? Nomás le platiqué lo que podía hacer. Entonces, ese es el pulmón. Hay retención de líquido. No traigo líquido. O sea, a lo mejor como médico dijiste bien, tiene líquido en los pulmones. Pero el familiar no entiende por qué tiene líquido en los pulmones. Sabe que tiene líquido en los pulmones. Normalmente los niños tienen líquido en los pulmones. Al momento del parto ese líquido tiene que salir, pero como no nació por parto, nació por cesárea, el líquido no salió de los pulmones y entonces tiene líquido. Y estos síntomas me los va a presentar mientras se elimina ese líquido que está en sus pulmones. O sea, me tardé 2 minutos más, pero creo que me entendió más mi paciente.
o mis familiares me entendieron más, a que yo te diga, ¿sabe que su hijo está mal? ¿Sabe que tiene líquido en los pulmones? Tiene agua en los pulmones para que me entienda. Y está grave, se puede morir. Igual. ¿Y qué sigue? Otros informes, ¿no? Sabe que es normal, tiene líquido, pero fue la cesárea, fue su cesárea programada, como no tuvo trabajo de parto, entonces el niño tiene estas complicaciones. Cuando termine de eliminar el líquido, el niño va a estar mejor. ¿Sale? Entonces unas palabritas son la diferencia. Esa es la taquimia. Vamos a ver un poquito más de detalle en la siguiente clase, pero es preámbulo de la taquimia. Les había sugerido el Martínez, en el Martínez lean, está la presentación en PDF, lean lo que es taquimia transitoria, lo vamos a entender fácil, con lo que les acabo de explicar, lo van a entender muy fácil, y ver los síntomas.